En 1517, un monje alemán clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia. El mundo recuerda esto como el inicio de la Reforma Protestante, una revolución religiosa. Pero eso es solo la mitad de la historia. Porque Martín Lutero no se rebeló por doctrina teológica abstracta, se rebeló por algo mucho más terrenal: dinero. Las 95 tesis eran, en esencia, un manifiesto financiero, un ataque directo al mayor sistema de recaudación de fondos de la historia, las indulgencias. Certificados que la Iglesia Católica vendía garantizando menos tiempo en el purgatorio. Pagabas, te salvabas. Era el negocio más rentable del siglo XVI. Y financiaba el proyecto de construcción más ambicioso jamás intentado: la Basílica de San Pedro, en Roma. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Este sistema no surgió de la nada. Era el resultado de 1000 años de la institución religiosa más poderosa de la historia, convirtiéndose en el Banco Central de Europa. Hoy vamos a desentrañar los secretos de las finanzas sagradas. Cómo una institución espiritual se convirtió en el mayor poder financiero de la Edad Media. Cómo reyes dependían de su capital. Cómo banqueros necesitaban su bendición. Y cómo, eventualmente, todo colapsó en una crisis que redefinió Europa. Porque esta no es una historia de fe. Es una historia de poder, dinero y el precio inevitable del monopolio espiritual financiero. Para entender cómo la Iglesia se convirtió en potencia financiera, necesitamos retroceder al año 800 después de Cristo. En la víspera de Navidad del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos. No fue solo ceremonial, fue la declaración de una nueva realidad. El poder temporal necesitaba legitimidad espiritual. Y esa legitimidad tenía precio. Carlomagno donó territorios masivos a la Iglesia, no por generosidad, sino por necesidad política. Sin la bendición papal, su imperio no tenía legitimidad. Los nobles no lo seguirían, el pueblo no lo aceptaría. Este fue el nacimiento de los estados pontificios, territorios donde el Papa era no solo líder espiritual, sino gobernante político. Tenía ejércitos, cobraba impuestos, administraba justicia. Pero aquí está el giro brillante. La Iglesia no solo gobernaba como los reyes, gobernaba mejor. ¿Por qué? Porque tenía algo que ningún rey tenía: presencia en cada pueblo, cada ciudad, cada reino de Europa. Cada parroquia era un punto de recaudación, cada monasterio un centro económico, cada catedral una institución financiera. Y la Iglesia tenía una ventaja estructural devastadora: no pagaba impuestos, pero los cobraba. El diezmo, el 10% de todos los ingresos que cada cristiano debía entregar a la Iglesia, era el impuesto más efectivo de la historia. No había evasión. Era obligación moral respaldada por la amenaza de condenación eterna. Para el siglo XII, la Iglesia Católica poseía entre un tercio y la mitad de toda la tierra cultivable de Europa. Era el mayor terrateniente del continente. Pero la tierra era solo el comienzo. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque la Iglesia enfrentaba un problema teológico que se convertiría en su mayor oportunidad financiera. El cristianismo prohibía la usura. Prestar dinero con interés era pecado mortal. Los judíos, excluidos de la mayoría de las profesiones, se convirtieron en prestamistas por necesidad. Pero esto los hacía vulnerables. La Iglesia encontró la solución perfecta: no llamarlo interés. Los monasterios comenzaron a ofrecer préstamos caritativos donde el prestatario voluntariamente donaba una contribución de gratitud al monasterio. Matemáticamente idéntico al interés, teológicamente diferente. Genio financiero disfrazado de caridad cristiana. Para el siglo XIII, los caballeros templarios llevaron esto a escala industrial. Originalmente una orden militar para proteger peregrinos, se convirtieron en la primera red bancaria internacional. Su innovación: podías depositar dinero en un templo templario en París y retirar su equivalente en Jerusalén, usando letras de crédito encriptadas. Era banca internacional 600 años antes de los bancos modernos.
Y funcionaba porque nadie se atrevía a robar a los templarios. Tenían ejércitos privados y, más importante, protección papal. Robarles era robar a Dios. Los templarios se volvieron tan ricos y poderosos que prestaban dinero a reyes. El rey Felipe IV de Francia les debía tanto dinero que la única salida era destruirlos. En 1307 arrestó a todos los templarios de Francia en un solo día, los acusó de herejía, torturó confesiones y quemó al gran maestre en la hoguera. Fue la bancarrota más violenta de la historia. Pero el modelo sobrevivió, porque para entonces la Iglesia había perfeccionado otro sistema aún más rentable: las indulgencias. La doctrina del purgatorio creó la mayor oportunidad de mercado de la Edad Media. El purgatorio era el lugar intermedio entre cielo e infierno donde las almas sufrían para purgar sus pecados. Pero aquí está el detalle crucial: el tiempo en purgatorio podía reducirse. ¿Cómo? Mediante indulgencias. Una indulgencia era, esencialmente, un certificado que reducía tu sentencia en el purgatorio. Inicialmente se otorgaban por actos piadosos: peregrinar, rezar, ayunar. Pero luego alguien tuvo una idea brillante. ¿Por qué no simplificar el proceso? ¿Por qué no simplemente comprarlas? Para 1476, el Papa Sixto IV oficializó que las indulgencias podían comprarse no solo para uno mismo, sino para familiares muertos ya en el purgatorio. Piénsenlo. Tu madre muerta está sufriendo en el purgatorio. Por un precio puedes aliviar su sufrimiento. ¿Qué hijo no pagaría? Era el producto perfecto. Demanda infinita. Todos tienen seres queridos muertos. Costo de producción cero. Solo papel y bendición. Y urgencia emocional máxima. Sufrimiento eterno. Y entonces llegó el Papa Julio II con el proyecto que lo cambiaría todo: reconstruir la Basílica de San Pedro. Era 1506. La vieja basílica, construida en el siglo IV, estaba deteriorada. Julio II quería crear la iglesia más magnífica jamás intentado. Una declaración arquitectónica del poder papal. El costo estimado: 46.000 kilos de oro. Una fortuna astronómica. Su sucesor, el Papa León X, necesitaba fondos desesperadamente. Entonces lanzó la mayor campaña de venta de indulgencias de la historia. Y para maximizar las ventas, contrató vendedores profesionales. El más exitoso fue Johann Tetzel, un fraile dominico alemán con talento para el marketing. Su eslogan publicitario se volvió infame: tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Era venta de alta presión aplicada a la salvación eterna. Tetzel viajaba de pueblo en pueblo con pompa teatral, montaba espectáculos, manipulaba emociones y vendía indulgencias en masa. Y funcionaba. El dinero fluía hacia Roma en cantidades sin precedentes, pero había alguien observando con horror creciente. Martín Lutero era un monje agustino y profesor de teología en Wittenberg, Alemania. Cuando Tetzel llegó cerca de su ciudad en 1517, Lutero quedó espantado. No solo por la doctrina, aunque eso le molestaba, sino por la explotación financiera evidente. Veía pesanos pobres gastando sus últimos ahorros en papeles que prometían salvar a sus abuelos muertos. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era el tablón de anuncios de la época. Nada revolucionario en sí mismo, pero el contenido era dinamita. La tesis 86 preguntaba directamente por qué el Papa, cuya riqueza excede la de los más ricos, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en lugar de con el dinero de los pobres. Era una pregunta financiera, no teológica. ¿Por qué la institución más rica de Europa necesitaba extraer monedas de los campesinos? La tesis 27 atacaba el eslogan de Tetzel: predican vanidad humana quienes dicen que tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Lutero argumentaba que esto convertía la salvación en transacción comercial. Dios no era comerciante. La gracia no se compraba. Aquí es lo crucial. Lutero no planeaba dividir la iglesia. Quería reformarla. Sus tesis estaban escritas en latín, para debate académico entre teólogos. Pero alguien las tradujo al alemán. Y gracias a la imprenta, inventada apenas 60 años antes, se propagaron por toda Alemania en semanas, Europa en meses.
Era el primer contenido viral de la historia y desató algo que nadie podía detener. La respuesta del Papa León X fue catastrófica. Exigió que Lutero se retractara. Lutero se negó. El Papa lo excomulgó en 1521. Normalmente, eso habría terminado todo. Un monje excomulgado perdía protección. Podía ser arrestado, ejecutado como hereje. Pero algo había cambiado. La imprenta y la economía. Los príncipes alemanes vieron oportunidad. Durante siglos habían pagado impuestos eclesiásticos a Roma, diezmos, tasas por nombramientos de obispos, indulgencias, todo fluía hacia el Vaticano. Si rompían con Roma, todo ese dinero se quedaba en Alemania. Entonces protegieron a Lutero no por convicción religiosa, sino por interés financiero. El protestantismo les ofrecía independencia económica de Roma. Y no fueron solo los alemanes. Enrique VIII de Inglaterra inició su propia iglesia, la anglicana, cuando el Papa rechazó anular su matrimonio. Pero la verdadera motivación era confiscar las vastas propiedades de monasterios católicos en Inglaterra. Fue el mayor robo de tierras de la historia británica, disfrazado de reforma religiosa. Para 1555, Europa estaba dividida: norte protestante, sur católico. Pero no era solo división religiosa, era división financiera. La Iglesia Católica perdió su monopolio del mercado espiritual y con él perdió la mitad de sus ingresos. Intentos de reforma. La Iglesia intentó reformarse desde dentro en el Concilio de Trento, 1545-1563. Prohibió la venta abierta de indulgencias. Mejoró la educación del clero. Enfatizó la caridad. Pero el daño estaba hecho. La reforma protestante había fragmentado permanentemente el cristianismo occidental. Consecuencias financieras. Los estados pontificios sobrevivieron hasta 1870, cuando Italia se unificó y los anexó. El Vaticano quedó reducido a 44 hectáreas. Pero aquí está el giro final. Perdió territorio, pero nunca perdió influencia financiera. Solo cambió de método. La historia de las indulgencias no terminó, solo evolucionó. El Banco del Vaticano. En 1942, el Papa Pío XII fundó el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. Oficialmente existe para manejar fondos de organizaciones católicas, pero opera con secreto bancario absoluto. No responde a reguladores internacionales. Tiene inmunidad diplomática. Escándalos posteriores revelaron que mafiosos, políticos corruptos y dictadores usaron el Banco del Vaticano para lavar dinero. En 1982, el banquero Roberto Calvi, encontrado colgado bajo un puente en Londres, estaba vinculado al banco, caso nunca resuelto completamente. La teología de la prosperidad. En Estados Unidos y América Latina, megaiglesias predican que Dios quiere que seas rico. Pastores vuelan en jets privados. Sus iglesias recaudan cientos de millones de dólares. El mensaje es diferente que las indulgencias, pero la mecánica es idéntica. Dona dinero, recibe bendición divina, transacción espiritual financiera. Datos impactantes. El Vaticano tiene patrimonio estimado en 15.000 millones de dólares. Iglesias estadounidenses recaudan 74.000 millones anuales, exentos de impuestos. Pastores de megaiglesias con patrimonios personales de 50 a 100.000 millones. El mismo patrón. Monopolio espiritual, poder financiero, abuso del sistema, crisis y fragmentación, reorganización con nuevo modelo. Roma lo hizo, los templarios lo hicieron, las megaiglesias lo harán, porque cuando mezcla salvación eterna con incentivos financieros, la corrupción es inevitable. Lección 1. Monopolios espirituales crean corrupción financiera inevitable. Cuando una institución controla tanto el bienestar espiritual como recursos financieros, el conflicto de interés es estructural. No es cuestión de individuos corruptos, es el sistema que corrompe. La Iglesia medieval no comenzó corrupta, se corrompió gradualmente porque el poder sin competencia siempre se corrompe. El protestantismo surgió no solo por doctrina, sino porque el monopolio financiero de Roma se volvió insostenible. Lección 2. La innovación financiera puede disfrazarse de doctrina religiosa.
Las indulgencias eran ingeniería financiera brillante, presentada como teología. Los préstamos monásticos sin interés eran banca disfrazada de caridad. Hoy la teología de la prosperidad es capitalismo disfrazado de cristianismo. Diferentes palabras, misma mecánica. Lección 3. Las crisis de fe son frecuentemente crisis financieras. La reforma no solo fue sobre doctrina, sino sobre quién controlaba el dinero. Los príncipes alemanes apoyaron a Lutero porque querían independencia financiera de Roma. Enrique VIII creó la Iglesia Anglicana para robar propiedades monásticas. La crisis religiosa fue el pretexto. La motivación real era económica. La historia de la Iglesia y los imperios nos enseña algo fundamental. Mezclar lo sagrado con lo financiero crea sistemas que eventualmente colapsan bajo su propia contradicción. No puedes servir a Dios y al dinero. No es moralidad abstracta, es física institucional. Los incentivos del poder espiritual y el poder financiero eventualmente entran en conflicto. La Iglesia Católica sobrevivió su crisis reformando parcialmente y perdiendo monopolio, pero mantuvo influencia porque aprendió a operar con menos visibilidad. La pregunta hoy es, ¿qué instituciones modernas están repitiendo el patrón? ¿Megaiglesias? ¿Influencers espirituales? ¿Gurús financieros que prometen prosperidad con lenguaje casi religioso? El patrón es eterno porque la naturaleza humana no cambia. Cuando algo se vuelve sagrado, sea religión, ideología o marca, y tiene poder financiero, la corrupción llega. No es sí mismo, es historia. Si esta historia cambió tu forma de ver instituciones religiosas y financieras, 3 cosas. Comparte este video. La historia de cómo el poder espiritual se convirtió en poder financiero es crucial para entender instituciones modernas. Comenta, ¿ves paralelos entre las indulgencias medievales y sistemas modernos? ¿Qué instituciones hoy combinan autoridad moral con poder económico de formas similares? Suscríbete a Poder Financiero. Cada semana desentrañamos cómo el poder, el dinero y las instituciones sagradas han estado entrelazados a lo largo de la historia. Recuerda, este video no es asesoría financiera, es educación financiera a través de la historia económica. El objetivo es entender los patrones de poder que se repiten a través de los siglos. Las finanzas sagradas no desaparecieron en 1517, solo cambiaron de forma, y todos vivimos con las consecuencias.